Carlos Rojas era un hombre que exhibía la soberanía de su riqueza en cada gesto, cada palabra. El aeropuerto de la Ciudad de México pulsaba con la agitación de la multitud, pero él permanecía imperturbable, rodeado por su equipo de asesores que se colgaban de cada movimiento suyo. Con un traje de marca que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, caminaba como si fuera el único que existiera en ese espacio, ignorando los rostros cansados de las personas que pasaban a su lado. Mientras Carlos se dirigía al área de embarque, sus ojos se fijaron en un anciano que, visiblemente esforzado, intentaba levantar una maleta grande y desgastada. El hombre, don Felipe, que mostraba un semblante sereno a pesar del esfuerzo, claramente luchaba contra el peso y la resistencia de la carga. Carlos no pudo contener una sonrisa arrogante al observar la escena. Se volvió hacia su equipo, un grupo de jóvenes ambiciosos que lo admiraban como si fuera un dios. «Mirad a ese viejito», comentó Carlos con un tono de burla. «Todavía cree que puede cargar el mundo sobre sus hombros. Es casi cómico». Las risas de sus colegas resonaron en respuesta como una sinfonía de desprecio. Si no puede ni cargar su propia maleta, ¿cómo espera ser tomado en serio en el mundo de los negocios? Don Felipe, al percibir la mirada de reproche y las palabras maliciosas, simplemente sonrió, manteniendo la dignidad que Carlos no podía ver. Respiró hondo y, con un esfuerzo visible, ajustó la correa de la maleta, decidido a no dejar que el peso lo derribara. La indiferencia del millonario y su comitiva parecía no afectar su esencia. Carlos continuó riéndose, deleitándose con la escena, mientras el anciano persistía en su lucha silenciosa. «Vamos, Carlos, apresúrate», dijo uno de sus asesores, tirando de la manga de su saco. «Tienes una reunión con el jefe en breve». Carlos lanzó una última mirada a don Felipe, ya un mero objeto de diversión en su mente, y se alejó, sin percibir las lecciones que la vida le tenía reservadas. Al entrar al coche de lujo que lo esperaba a la salida del aeropuerto, Carlos se acomodó en el asiento de cuero, aún riendo de la escena que acababa de presenciar. El conductor encendió el motor y ya estaba listo para sumergirse en sus prioridades cuando su teléfono sonó. Era su jefe, y la conversación comenzó de manera rutinaria, pero pronto tomó un rumbo inesperado. «Carlos, necesito que estés atento. Acabamos de firmar una asociación con un nuevo inversor», dijo el jefe con la voz cargada de entusiasmo. «Don Felipe, el hombre que viste en el aeropuerto, es nuestro nuevo socio estratégico. El hombre tiene un conocimiento inmenso sobre inversiones. Esta asociación puede cambiar el rumbo de nuestra empresa». Las palabras de su jefe resonaron en la cabeza de Carlos como un eco distante, casi surrealista. Se quedó paralizado por un instante. La imagen del anciano, a quien había ridiculizado hacía pocos minutos, invadiendo su mente. El coche seguía moviéndose, pero Carlos parecía estar en un frenesí. «¿Don Felipe? ¿El viejo que estaba con la maleta?». La incredulidad se mezclaba con la vergüenza que comenzaba a emerger. «Sí, él mismo. Quiero que te prepares para la reunión. Puede ser la clave para nuestro éxito». Carlos sintió su confianza vacilar por primera vez en años. Había subestimado al hombre que podría convertirse en uno de los pilares de su carrera. El desprecio que había mostrado ahora parecía un peso pesado, y la realidad comenzó a filtrarse en su mente, forzándolo a confrontar la arrogancia que siempre lo había definido. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? El viaje de negocios que debería ser una formalidad, ahora se transformaba en un campo minado de lecciones y oportunidades, y Carlos, el arrogante millonario, tendría que prepararse para una vuelta en su vida. Carlos Rojas entró en la oficina con pasos firmes, pero su corazón latía descompasado. Había pasado por una experiencia vergonzosa en el aeropuerto,
donde había ridiculizado a un hombre mayor, pensando que su posición social lo hacía superior. Ahora, al ser presentado a don Felipe, el nuevo socio estratégico de la empresa, se sentía como un niño que recibe una lección en la escuela. El aire estaba pesado y la tensión era palpable entre los dos. Don Felipe, un hombre de cabello blanco y mirada serena, extendió la mano hacia Carlos. «Un placer conocerte, Carlos. Espero que podamos trabajar juntos de manera productiva», dijo con una sonrisa amable. Carlos estrechó su mano, tratando de disimular la incomodidad que sentía. «Claro, señor. Estoy ansioso por aprender de su vasta experiencia», respondió, su voz sonando más rígida de lo que pretendía. La reunión comenzó, y pronto quedó claro que don Felipe era un orador hábil. Se levantó y comenzó a compartir sus visiones sobre el mercado financiero, sus experiencias y los desafíos que había enfrentado a lo largo de su carrera. Carlos, sentado en su silla, no podía apartar la mirada del anciano. Hablaba con una pasión que Carlos rara vez veía en ejecutivos de su propia generación. «El mercado es una danza, Carlos. A veces lideras, otras veces sigues. No subestimes a nadie que parezca estar bailando a pasos lentos», dijo don Felipe, con un brillo en los ojos. Carlos sintió un frío en el estómago al darse cuenta de que las palabras de don Felipe eran un reflejo directo de su propia actitud en el aeropuerto. Mientras don Felipe hablaba, Carlos recordó cómo se había reído de las dificultades del hombre y cómo su arrogancia podría haberle costado una gran oportunidad. No podía creer que el hombre frente a él, a quien había despreciado, pudiera ser tan iluminado e inspirador. Mariana, su colega de trabajo, observaba atentamente la dinámica entre Carlos y don Felipe. Con una mirada astuta, se acercó a don Felipe tras la reunión, deseando ganar su confianza. «Señor Felipe, sus ideas son realmente innovadoras. Me encantaría colaborar con usted en futuros proyectos», dijo, forzando una sonrisa. Carlos sintió un apretón en el estómago al ver cómo ella se insinuaba, decidida a sobresalir a su costa. Don Felipe, al percibir la tensión en el aire, respondió educadamente: «Agradezco su entusiasmo, Mariana. Todos tienen mucho que contribuir y siempre estoy abierto a nuevas ideas». La calidez en la voz de don Felipe era innegable, pero Carlos se sentía cada vez más inseguro. Sabía que necesitaba cambiar su enfoque, pero la sombra de su arrogancia pasada aún flotaba sobre él como una nube oscura. A lo largo de los días siguientes, Carlos luchó por adaptarse a la nueva realidad. Comenzó a prestar más atención en las reuniones, enfocándose en las ideas de don Felipe y tratando de aprender de él. El anciano inversor se convirtió en una fuente de sabiduría, y Carlos se dio cuenta de que sus palabras eran una invitación a la reflexión. Durante un receso, se acercó a don Felipe y, un poco titubeante, preguntó: «¿Cómo mantienes la humildad en un ambiente tan competitivo?». Don Felipe sonrió, como si estuviera esperando esa pregunta. «Carlos, la verdadera fuerza no está en mostrar poder, sino en reconocer que todos tienen algo que enseñar. Recuerda, la humildad es la base del verdadero éxito. Sin ella, puedes caminar solo, pero nunca encontrarás un camino sólido». Carlos permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Era como si una luz se hubiera encendido dentro de él, revelando una verdad que había ignorado por mucho tiempo. Sabía que necesitaba redimirse no solo con don Felipe, sino consigo mismo. Mientras la reunión continuaba, Carlos sintió que estaba a punto de embarcarse en una jornada de transformación que cambiaría no solo su carrera, sino también su visión sobre el mundo y las personas que lo rodeaban. Carlos observaba con una mezcla de preocupación y frustración, mientras don Felipe se integraba al equipo. Las reuniones se centraban cada vez más en las ideas y experiencias del nuevo socio,
y Mariana, su colega ambiciosa, parecía aprovechar la situación. Siempre estaba al lado de don Felipe, haciendo preguntas y riendo de sus historias, mientras Carlos se sentía cada vez más aislado. Una tarde soleada, tras una intensa sesión de brainstorming, Carlos se acercó al café, donde don Felipe y Mariana conversaban animadamente. Dudó al escuchar las risas. La familiaridad entre ellos lo incomodaba. «¿Qué piensas de nuestras nuevas estrategias, don Felipe?», preguntó Mariana, inclinándose más cerca. «Creo que necesitamos pensar fuera de la caja, como tú siempre dices». Don Felipe sonrió, sus ojos brillando. «Sí, Mariana, la innovación es fundamental, pero también debemos recordar la importancia de una buena base. El respeto y la colaboración son esenciales en cualquier emprendimiento». «Carlos, ¿qué piensas sobre esto?». Carlos se quedó en silencio por un momento. Su mente hervía. «Creo que debemos priorizar el trabajo en equipo», respondió, tratando de sonar convincente. Mariana notó la tensión en la voz de Carlos y, en un tono provocador, dijo: «Carlos, ¿no estás pensando en convertirte en un verdadero líder? El equipo necesita a alguien que inspire, no solo a alguien que dé órdenes». Eso golpeó a Carlos como una puñalada. Sintió la necesidad de defenderse, pero la imagen de don Felipe observándolo lo hizo dudar. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las palabras de Mariana resonaban en su mente y recordó la conversación que tuvo con don Felipe en la reunión anterior. El hombre mayor había mencionado la importancia de respetar la experiencia de los demás sin importar su apariencia o edad. «Quizás deba hablar con él», pensó Carlos, decidido a cambiar su enfoque. Al día siguiente, decidió que necesitaba una conversación privada con don Felipe. Cuando Carlos finalmente encontró a don Felipe en el pasillo, su corazón se aceleró. ¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, nervioso. Don Felipe lo miró con una sonrisa acogedora. «Claro, Carlos. ¿Qué tienes en mente?». «Me estoy dando cuenta de que quizás no he valorado lo que traes al equipo», comenzó Carlos tragando en seco. «Me siento amenazado por Mariana y no quiero que eso interfiera en nuestro trabajo». Don Felipe asintió, comprendiendo la situación. La competencia es natural en entornos profesionales, pero lo que importa es cómo lidias con eso. Recuerda que el verdadero respeto proviene del reconocimiento de las habilidades de los demás. Yo también pasé por eso en mi juventud. Carlos frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Cuando era más joven, tenía un mentor que me enseñó que no importa cuán alto subas, siempre hay algo que aprender de quienes te rodean. Un día, me dijo, si no puedes respetar a los pequeños, nunca serás un gran hombre». Eso se quedó conmigo toda la vida. Las palabras de don Felipe penetraron profundamente en Carlos. Se dio cuenta de que su arrogancia lo había aislado y que eso debía cambiar. «Creo que estoy listo para cambiar mi enfoque», afirmó Carlos, más confiado. «Quiero aprender de ti y ser un mejor compañero». Don Felipe sonrió, satisfecho. «Eso es un buen comienzo, Carlos. Recuerda, lo más importante es construir relaciones genuinas. Cuando respetas a los demás, ellos te respetarán de vuelta. Trabajemos juntos en esto». Con esa conversación, Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero la determinación de cambiar comenzaba a florecer dentro de él. A partir de ese día, se esforzó por interactuar más con el equipo, escuchando y valorando las contribuciones de todos, especialmente las de don Felipe, que se convertía cada vez más en una fuente de sabiduría e inspiración. Mientras tanto, Mariana no dejaba de notar el cambio en Carlos. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse fácilmente. La competencia entre ellos parecía estar apenas comenzando, pero Carlos sentía que, al lado de don Felipe, se estaba preparando para enfrentar cualquier desafío con una nueva perspectiva.
Carlos Rojas estaba en una encrucijada. Después de la reunión tensa, donde se vio confrontado por la sabiduría y experiencia de don Felipe, no podía deshacerse de la sensación de vergüenza. Las palabras de Felipe resonaban en su mente, haciéndolo reflexionar sobre sus actitudes y la manera en que había tratado al hombre que ahora era un socio estratégico de la empresa. El ambiente en la oficina había cambiado, y no solo por la presencia de don Felipe, sino por la nueva dinámica que él trajo. Carlos sabía que necesitaba adaptarse, pero su arrogancia aún luchaba por mantenerse firme. En un día soleado, el equipo se reunió para un almuerzo y Carlos decidió que era hora de dar un paso hacia el cambio. Estaba nervioso, su mente corriendo hacia los recuerdos del aeropuerto, donde había despreciado a don Felipe de manera tan vil. Mientras todos se acomodaban en la mesa, Carlos observó a Felipe conversando con los demás colegas, su manera calmada y acogedora, atrayendo la atención de todos. El viejo parecía integrarse perfectamente al grupo, mientras Carlos se sentía cada vez más aislado en su propia culpa. «Don Felipe», comenzó Carlos, su voz un poco temblorosa, pero determinada. «¿Puedo hablar contigo un momento, en privado?» La mirada de Felipe, que estaba compartiendo una historia divertida sobre su juventud, se volvió hacia Carlos con una expresión de comprensión. Asintió, levantándose de la mesa con una sonrisa. «Claro, Carlos. ¿Qué te gustaría discutir?» La tranquilidad en la voz de Felipe le dio algo de consuelo a Carlos, pero su mente aún estaba llena de inseguridades. «Yo quería disculparme», dijo Carlos, vacilante, mientras caminaban hacia un rincón más reservado del comedor. «En el aeropuerto fui irrespetuoso y arrogante. No me di cuenta de quién eras, y no debí haber hecho comentarios tan despreciables sobre ti». Don Felipe lo miró a los ojos, su expresión serena, pero con un toque de curiosidad. «Aprecio tu sinceridad, Carlos, pero dime, ¿qué has aprendido de esto?» Carlos respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. «Ahora me doy cuenta de que el éxito no se mide solo en dinero o poder. Se trata de cómo tratamos a los demás, del respeto que damos, sin importar la posición que ocupen, y yo fallé en eso, fallé contigo». Felipe sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «El respeto es fundamental, joven. De hecho, todos tenemos nuestras batallas. No olvides que la dignidad no está ligada a la riqueza o la edad, sino al carácter de una persona». La conversación fluyó naturalmente, y Carlos comenzó a abrirse sobre sus inseguridades, algo que nunca había hecho antes. «A veces siento que solo estoy tratando de cumplir con las expectativas de los demás, y eso me hace actuar de forma arrogante. No quiero ser así». «Entiendo. La presión puede ser abrumadora», respondió Felipe inclinándose un poco más cerca, como si quisiera transmitir una sabiduría importante. «Pero recuerda, el verdadero valor está en ser auténtico y en escuchar a los demás. Eso puede abrir puertas que nunca imaginaste que fueran posibles». Carlos sintió una ola de gratitud por ese hombre que, incluso después de ser despreciado, estaba dispuesto a ofrecer consejos y compartir historias de vida. «Me gustaría aprender más de ti, don Felipe. Quiero cambiar, no solo por mí, sino para que mi equipo también vea el valor en respetarse unos a otros». «Estoy aquí para ayudarte, Carlos. Y la primera lección es simple: escucha más. A veces las mejores ideas vienen de donde menos lo esperamos», dijo Felipe, y Carlos se dio cuenta de que cada palabra estaba impregnada de experiencia y sabiduría. La conversación entre los dos se extendió, y Carlos, inmerso en las historias y enseñanzas de Felipe, comenzó a entender que su viaje apenas estaba comenzando. No solo se sentía más ligero tras sus disculpas, sino también más motivado a convertirse en una mejor persona, no solo para él, sino para todos a su alrededor.
Al volver a la mesa, Carlos estaba decidido a hacer la diferencia, y la semilla de transformación había sido plantada dentro de él. Mariana observaba a Carlos con una mirada astuta, mientras él se esforzaba por adaptarse a la nueva dinámica en la oficina. Sabía que el cambio de actitud de él, impulsado por la influencia de don Felipe, podría amenazar sus propios planes de ascenso. Con una sonrisa maliciosa, comenzó a idear una forma de revertir la situación a su favor. En una mañana soleada, mientras todos se preparaban para la reunión semanal, decidió hacer un enfoque directo. «Carlos, ¿has visto cómo don Felipe se ha desempeñado en las reuniones? Realmente parece saber de lo que habla», dijo Mariana, su voz suave, pero con un toque de veneno. «¿No crees que podría estar intentando opacarte? A veces es mejor estar atento a las personas que parecen ser muy amistosas». Carlos miró a Mariana con una mezcla de inseguridad y determinación en su mirada. «¿Qué quieres decir con eso, Mariana? Él solo está compartiendo su experiencia. No podemos ignorar lo que aporta», respondió, tratando de mantener la compostura. Pero la semilla de la duda que ella plantó comenzó a germinar en su mente. «Sí, claro. Pero ¿no crees que podría ser una estrategia de su parte? A veces las personas son más de lo que aparentan», insistió Mariana, inclinándose un poco más cerca de Carlos, como si estuviera compartiendo un secreto. «Simplemente no quiero que te lleves una sorpresa». Carlos dudó, absorbiendo sus palabras. Quería creer en don Felipe, pero la inseguridad empezó a infiltrarse en sus pensamientos. Cuando comenzó la reunión, se dio cuenta de que la conversación se centraba cada vez más en don Felipe. El hombre mayor hablaba con confianza, compartiendo ideas que parecían unir al equipo a su alrededor. Carlos sentía la mirada de Mariana en su espalda, como si estuviera esperando que él fallara. Después de la reunión, la tensión entre Carlos y Mariana se volvió palpable. Decidió que no podía permitir que sus inseguridades lo dominaran. Determinado a confrontar la situación, buscó a Mariana en el pasillo. «Mariana, necesitamos hablar», dijo con su voz firme. Ella se giró, sorprendida, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, Carlos, ¿qué te preocupa?», preguntó, tratando de parecer desinteresada. «No sé qué estás intentando hacer, pero no voy a dejar que me hagas dudar de don Felipe. Él no es solo un socio comercial, es una persona que realmente se preocupa por lo que está haciendo», afirmó Carlos con una convicción renovada. «Y no voy a dejar que tus provocaciones me afecten». Mariana se quedó en silencio por un momento, evaluando su determinación. «¿Realmente crees que él es el buen chico de esta historia? ¿Y si solo está manipulando a todos nosotros?», cuestionó, intentando sembrar más dudas. «Si no puedes ver el valor que él aporta, quizás el problema no esté en él, sino en ti», respondió Carlos, elevando un poco más su voz. «Estoy cansado de jugar estos juegos. Elijo confiar en don Felipe y aprender de él, y tú deberías hacer lo mismo». Mariana, dándose cuenta de que su estrategia estaba fallando, intentó cambiar de táctica. «Está bien, Carlos, solo ten cuidado. A veces las personas pueden tener motivos ocultos. Solo quiero lo mejor para ti», dijo, con un tono más suave, pero aún insinuante. «Si realmente quisieras lo mejor para mí, dejarías de intentar manipularme. Don Felipe está aquí para ayudarnos, y no voy a dejarlo ir por causa de tus inseguridades», respondió Carlos antes de alejarse, sintiéndose más ligero y decidido. Ese enfrentamiento lo fortaleció y se dio cuenta de que no podía dejar que la negatividad de Mariana impactara su nuevo enfoque. Estaba decidido a concentrarse en lo que realmente importaba: respetar a don Felipe y aprender de él. El camino hacia la transformación estaba delante de él, y Carlos estaba decidido a no desviarse nuevamente.
Carlos Rojas siempre había sido conocido por su postura dominante y su habilidad para influir en los demás en su equipo, pero a medida que la relación con don Felipe se desarrollaba, comenzó a replantearse sus enfoques. La influencia del nuevo socio estratégico no era solo una cuestión de negocios, era una transformación personal que comenzaba a moldear su forma de ver el mundo y la dinámica en la oficina. En una mañana soleada, Carlos se sentó en su escritorio, observando a don Felipe interactuar con los miembros del equipo. Notó cómo el anciano hablaba con cada uno de ellos, haciendo preguntas que alentaban la participación y el intercambio de ideas. Es impresionante cómo logra hacer que todos se sientan importantes, pensó Carlos, sintiendo un arrepentimiento comenzar a surgir en su corazón. Recordó cómo había despreciado a don Felipe en el aeropuerto, riéndose de su lucha mientras se sentía superior. Ahora, esa imagen lo atormentaba. «Carlos, Mariana, tu colega ambiciosa, interrumpió tus pensamientos. ¿Viste cómo don Felipe se está convirtiendo en la estrella de la oficina? Todos están hablando de él». Cruzó los brazos, con una sonrisa astuta que se formaba en su rostro. «¿No crees que deberías hacer algo al respecto?» Carlos respiró hondo. «En realidad, Mariana, creo que debería aprender de él», respondió, con un tono de voz que lo sorprendió incluso a él mismo. Era una señal clara de que su mentalidad estaba comenzando a cambiar. Esa tarde, Carlos decidió actuar. Se dirigió a don Felipe, que estaba revisando algunos documentos en su escritorio. «Don Felipe, ¿le importaría darme algunos consejos sobre cómo logra conectarse tan bien con el equipo?», Carlos preguntó, un poco dudoso, pero con sinceridad. Don Felipe levantó la vista, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «Claro, Carlos, el primer paso es escuchar. Cada persona tiene algo valioso que ofrecer. Muchas veces estamos tan enfocados en mostrar nuestro propio valor que olvidamos reconocer el de los demás». Carlos asintió, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de él. «Quiero cambiar eso. Quiero ser un líder que escucha e inspira». «Ese es un excelente comienzo», respondió don Felipe animándolo. «Pero recuerda, el verdadero liderazgo viene del corazón. Si tratas a las personas con respeto y dignidad, ellas te responderán». En los días que siguieron, Carlos comenzó a aplicar esas enseñanzas. En las reuniones se esforzaba por escuchar a sus colegas antes de presentar sus ideas. Se sorprendió al darse cuenta de que las contribuciones de su equipo eran, a menudo, mejores que las suyas. La atmósfera en la oficina comenzó a cambiar. La gente interactuaba más, compartía ideas y se sentía valorada. En un almuerzo en grupo, Carlos decidió que era hora de hacer un gesto importante. Se levantó, tomó un vaso y pidió la atención de todos. «Me gustaría aprovechar este momento para disculparme con don Felipe. Al principio no reconocí su valor y eso fue un error. Estoy aprendiendo a respetar y valorar las experiencias de cada uno y usted, don Felipe, me enseñó eso». El silencio llenó el ambiente y todos miraron a don Felipe, que sonrió, claramente emocionado. «Carlos, lo que hiciste ahora es lo que realmente importa. Reconocer nuestros errores es una gran virtud. Y mira, esto ya está inspirando a tu equipo a hacer lo mismo. El respeto es la base de cualquier relación, ya sea personal o profesional». Carlos sonrió, sintiéndose ligero. La cambio que estaba buscando no era solo una transformación en su carrera, sino una revolución en su manera de relacionarse con las personas. Se dio cuenta de que, al valorar a los demás, también se estaba valorando a sí mismo. Con el paso del tiempo, el equipo comenzó a notar el nuevo enfoque de Carlos. Se convirtió en un mentor para los nuevos empleados, compartiendo las lecciones que había aprendido de don Felipe. Cuando tratas a las personas con respeto,
se sienten motivadas a dar lo mejor de sí. Eso es lo que realmente marca la diferencia, decía frecuentemente, inspirado por las palabras de don Felipe. Así, Carlos no solo cambió su forma de liderar, sino que también se convirtió en un ejemplo para su equipo, demostrando que la verdadera fuerza de un líder radica en la capacidad de escuchar, respetar e inspirar a los demás. Carlos sentía un nerviosismo creciente mientras se preparaba para la presentación que podría cambiar el rumbo de su carrera. El día había llegado y era consciente del peso que esa oportunidad llevaba. Mirándose en el espejo del baño de la oficina, se forzó a sonreír. «Tú puedes, Carlos. Muéstrales quién te has convertido», murmuró para sí mismo, intentando animarse. Al salir del baño, avistó a don Felipe en un rincón de la sala, revisando sus notas con la misma calma serena que siempre lo acompañaba. La presencia de don Felipe era como un bálsamo para el alma de Carlos. Sabía que, a su lado, podría encontrar el apoyo que tanto necesitaba. Carlos se acercó, respirando hondo para calmar los nervios. «Buenos días, don Felipe. Estoy un poco nervioso», confesó Carlos con la voz temblorosa. Don Felipe lo miró con una sonrisa afectuosa. «El nerviosismo es natural, Carlos. Es señal de que te importa. Recuerda, lo que importa no es la perfección, sino la autenticidad. Sé tú mismo y deja que tu experiencia brille». Esas palabras resonaron en la mente de Carlos. Sabía que había cambiado, que su camino de arrogancia se había transformado en un deseo sincero de conectarse y aprender. «Gracias, don Felipe. Su apoyo significa mucho para mí», dijo con gratitud. Cuando llegó el momento de la presentación, la sala estaba llena de inversionistas, todos con expresiones de expectativa. Carlos subió al escenario, sintiendo las miradas pesadas sobre él. Su corazón latía descompasado, pero recordó lo que don Felipe le había dicho y decidió concentrarse. Miró al público y respiró hondo. «Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Rojas y soy el responsable del proyecto que estamos presentando hoy. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve reflexión», comenzó, sintiendo la tensión en la sala disminuir. «Recientemente, aprendí una lección valiosa sobre respeto y humildad que cambiaron mi manera de ver el mundo de los negocios». Carlos hizo una pausa, observando las reacciones de los oyentes que parecían intrigados. En el pasado, solía juzgar a las personas por su apariencia o por lo que podrían ofrecerme, pero, como muchos de ustedes saben, el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones o estatus, sino en su capacidad de compartir conocimiento y experiencia. Miró directamente a don Felipe, que estaba sentado en la primera fila, con un brillo de aprobación en los ojos. «Tuve la suerte de conocer a un gran mentor, don Felipe, que me enseñó que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos y las lecciones que aprendemos unos de otros». El público comenzó a murmurar, y Carlos sintió que se estaba conectando con ellos. «Hoy tenemos la oportunidad de presentar un proyecto que no es solo una idea, sino una colaboración que puede traer cambios significativos para todos nosotros. Y esto solo fue posible porque aprendí a escuchar y valorar las contribuciones de los demás». Don Felipe sonrió, visiblemente emocionado. El ambiente estaba cargado de expectativa, y Carlos se dio cuenta de que finalmente estaba logrando transmitir su mensaje. Continuó: «A lo largo de esta jornada me di cuenta de que el éxito no debe medirse solo en números, sino en cómo impactamos la vida de las personas a nuestro alrededor». Concluyó su presentación con un pedido sincero: «Estoy aquí hoy para compartir nuestra visión, pero más importante, para invitarlos a ser parte de ella. Juntos podemos construir algo que realmente haga la diferencia». Carlos sintió que se había liberado de un peso que llevaba. Él había hablado con el corazón abierto
y sabía que eso resonaría con quienes lo escuchaban. Al bajar del escenario, su mirada se encontró con la de don Felipe, quien le hizo un gesto de aprobación. «Fuiste increíble, Carlos», dijo don Felipe, colocando la mano en su hombro. «Te expresaste con valentía y autenticidad. Eso es lo que realmente importa». «Gracias, don Felipe. No podría haberlo hecho sin usted», respondió Carlos, sintiendo una ola de gratitud. Ese momento no fue solo una presentación, fue un hito en la transformación de Carlos, un paso hacia un futuro donde el respeto y la humildad guiarían sus acciones. Había aprendido que, para ser un verdadero líder, primero debía ser un aprendiz. El auditorio estaba lleno de inversores y profesionales del mercado financiero, todos ansiosos por escuchar la tan esperada presentación que podría definir el futuro de la empresa. El ambiente estaba cargado de expectativas, y Carlos Rojas, a pesar del nerviosismo, sentía una energía diferente en su interior. Miró a don Felipe, que estaba sentado en la primera fila, con una sonrisa alentadora. El anciano se había convertido no solo en un mentor, sino también en una figura inspiradora en su vida. «Tú puedes, Carlos», murmuró don Felipe, con su voz calmada y firme. «Recuerda, la sinceridad es tu mejor aliada». Carlos respiró hondo y subió al escenario. Ya no era el arrogante millonario que despreciaba a los demás. Había aprendido a valorar a cada persona a su alrededor, especialmente a aquellos que tenían una riqueza de experiencias que compartir. Al mirar a la audiencia, sintió un frío en el estómago, pero su determinación superó el miedo. «Buenos días a todos», comenzó Carlos, con la voz algo temblorosa, pero llena de sinceridad. «Hoy es un día especial para mí. No solo porque presentamos un nuevo proyecto, sino porque es un momento de reflexión sobre lo que realmente significa el éxito. Durante mucho tiempo confundí riqueza con valor y aprendí de la manera más difícil que el verdadero valor está en cómo tratamos a las personas». Hizo una pausa, observando las reacciones de su público. Algunas personas se miraron entre sí, intrigadas, mientras que otras parecían sorprendidas por la honestidad de sus palabras. «Recientemente tuve la honra de conocer a don Felipe», continuó Carlos, señalando al hombre de cabello blanco en la audiencia. «Al principio no me di cuenta de cuánto podría enseñarme. Lo desprecié, pensando que su edad lo hacía irrelevante. ¿Qué error cometí? Don Felipe, por favor, póngase de pie». El anciano se levantó, su presencia serena iluminando el ambiente. El público comenzó a aplaudir, y Carlos sintió que su confianza crecía. «Él me enseñó que cada persona tiene una historia, una experiencia de vida que puede cambiar la forma en que vemos el mundo. Fue a través de sus lecciones que aprendí la importancia del respeto y la humildad». «Esto es cierto, Carlos», respondió don Felipe, con una sonrisa orgullosa, mientras aplaudía junto con el resto de la audiencia. «Todos tienen algo valioso que ofrecer. Lo que importa es que estemos abiertos para recibir y aprender». Carlos, ahora más confiado, continuó: «Hoy no estoy aquí solo para presentar números y gráficos. Estoy aquí para compartir una visión de colaboración y empatía. Nuestro nuevo proyecto no es solo una oportunidad de crecimiento financiero, sino una chance de construir un ambiente donde todos puedan prosperar juntos». Las palabras de Carlos resonaron en la sala y la audiencia comenzó a reaccionar positivamente, con aplausos que crecían en intensidad. Continuó hablando sobre el proyecto, pero ahora sus palabras estaban cargadas de emoción y significado. Hablaba sobre la importancia de escuchar a los colaboradores, valorar sus opiniones y crear un espacio donde cada uno se sintiera parte del proceso. «Quiero que todos aquí sientan que tienen un lugar en este proyecto. Juntos podemos transformar no solo nuestra empresa, sino también la forma en que hacemos negocios».
Y todo comenzó con una simple lección de humildad que recibí de don Felipe. El público, ahora completamente envuelto, comenzó a aplaudir de pie, y Carlos sintió lágrimas de emoción acumularse en sus ojos. Miró a don Felipe, que estaba visiblemente emocionado, y vio un brillo de orgullo en su mirada. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que se había transformado en algo mucho más grande que un simple millonario. Se había convertido en un líder consciente, comprometido a hacer la diferencia en la vida de las personas a su alrededor. Gracias, don Felipe, por enseñarme lo que realmente importa, y a todos ustedes, gracias por escucharme. Juntos haremos historia. El auditorio estalló en aplausos y gritos de aprobación, y Carlos sintió que, finalmente, había encontrado su verdadero propósito. Había aprendido que el éxito no se mide solo en números, sino en la capacidad de conectar y respetar a los demás. Y ese día, frente a todos, se convirtió no solo en un líder, sino en un verdadero ejemplo de lo que significa ser humano. Después de la presentación, la energía en el ambiente era palpable. Los aplausos resonaban en las paredes del auditorio y Carlos Rojas, aún jadeante por la adrenalina del momento, se volvió hacia don Felipe, que estaba a pocos pasos de distancia. El corazón de Carlos latía con fuerza. Finalmente se había encontrado allí, en el escenario, y sentía un inmenso orgullo por su transformación. Sin embargo, la euforia fue interrumpida por la voz aguda de Mariana, que se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Felicidades, Carlos, pero ¿sabías que don Felipe tiene un secreto?», comentó con un tono provocador. Carlos arqueó una ceja, confundido. «¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto?». «Ah, no soy yo quien debe contar. Deberías preguntarle a él. Pero puedo garantizarte que es algo que cambiará la forma en que lo ves», dijo Mariana, sonriendo levemente, como si disfrutara de la revelación. Don Felipe, que hasta entonces observaba la interacción con un semblante sereno, se acercó. «Parece que me estás colocando en una situación delicada, Mariana, pero, de hecho, hay algo que debería compartir con todos ustedes». Carlos sintió un frío en el estómago. «¿Qué está pasando, don Felipe?». «Es sobre lo que mencionó en la reunión». «No exactamente. Es sobre mí y sobre cómo elijo vivir mi vida», comenzó don Felipe con una mirada seria. «Muchos de ustedes pueden no saberlo, pero soy un inversionista multimillonario. Sin embargo, opté por no exhibir mi riqueza. La riqueza, a menudo, trae consigo una serie de expectativas y juicios que pueden oscurecer el verdadero valor de lo que hacemos». Carlos se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Lo que él consideraba una figura de mentor humilde, ahora se transformaba en un magnate que eligió la humildad como su estandarte. «Pero, ¿por qué escondes eso?», preguntó Carlos, tratando de entender. «Porque quiero que las personas vean más allá de mi dinero. Quiero que se concentren en las lecciones que pueden aprender y no en lo que yo poseo. Cuando conoces a alguien como yo, es fácil pensar que todo gira en torno al estatus y el poder, pero el verdadero poder radica en cómo tratamos a los demás, en cómo podemos impactar sus vidas de manera positiva». Mariana, que hasta ese momento se divertía con la revelación, ahora parecía un poco desconcertada. «Entonces, ¿me estás diciendo que realmente eres un billonario?». Ella parecía incapaz de manejar la nueva información. «Sí, pero eso no es lo que importa. Lo que realmente cuenta es cómo utilizas tu influencia y recursos para ayudar a los demás», respondió don Felipe, mirando directamente a Carlos. «Y tú, Carlos, tienes el potencial de transformar tu influencia en algo que puede beneficiar no solo a ti, sino a todo tu equipo». Carlos sintió un peso levantarse de sus hombros. «Nunca me di cuenta, nunca pensé que podría estar tan cerca de alguien con tu conocimiento y experiencia. Fui tan arrogante.
Todo lo que quería era demostrar que era lo suficientemente bueno, y ahora veo que estaba tan preocupado por ser visto que perdí de vista lo que realmente importa. Don Felipe puso su mano en el hombro de Carlos, un gesto que transmitía apoyo y comprensión. La vida se trata de aprender, y ya has dado un gran paso. Ahora es hora de aplicar esas lecciones. No solo has cambiado tu percepción, sino también la de tu equipo. Esa es la verdadera victoria. Carlos miró a don Felipe, admirando su sabiduría. Quiero aprender de ti. Quiero entender cómo usar esta experiencia para ayudar a nuestra empresa y a quienes nos rodean. «Y lo harás», exclamó don Felipe con un brillo en los ojos. «A partir de ahora, debes recordar que el verdadero éxito no proviene del poder o la riqueza, sino del impacto que dejas en la vida de las personas. Y estaré aquí para ayudarte en este camino». Con un profundo sentido de gratitud, Carlos se dio cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad. No solo había encontrado un mentor, sino también un verdadero amigo que lo guiaría en su nueva trayectoria. La jornada de aprendizaje apenas comenzaba, y Carlos estaba más que dispuesto a seguir adelante, listo para abrazar las lecciones que la vida tenía para ofrecer. Carlos observaba la sala de reuniones, ahora llena de un aire de renovación y esperanza. La presentación había sido un éxito rotundo y se sentía más ligero, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros. Mariana, que antes era una rival, ahora parecía una aliada. Después del discurso se acercó a Carlos con una sonrisa excitante en los labios. «Realmente sorprendiste a todos, Carlos», dijo ella con un brillo en los ojos. «Nunca te vi tan auténtico». Carlos sonrió, un poco sorprendido por su sinceridad. «Gracias, Mariana. Realmente aprendí mucho de don Felipe. Creo que todos podemos crecer, ¿no es así?» Ella asintió, sintiéndose un poco más cómoda. «Sí, tienes razón. Yo, por otro lado, estaba tan enfocada en subir en la jerarquía que terminé perdiéndome de vista lo que realmente importa, el trabajo en equipo». Él la miró, admirando su valentía al abrirse. «Es fácil perderse en este juego, pero si somos honestos y colaborativos, podemos lograr mucho más juntos. ¿Qué tal si trabajamos codo a codo en este proyecto con don Felipe?» Mariana dudó por un momento, pero pronto una sonrisa se dibujó en su rostro. «Me encantaría. Hagámoslo juntos». Mientras intercambiaban ideas sobre el nuevo proyecto, don Felipe entró en la sala con un aire tranquilo y sereno. Observó a los dos jóvenes conversando animadamente y una sonrisa satisfecha se formó en sus labios. «Veo que se están entendiendo bien», dijo con voz suave y acogedora. Carlos se volvió hacia él, con un brillo de gratitud en los ojos. «Don Felipe, me gustaría pedirte algo. ¿Te unirías a nosotros como mentor oficial de la empresa? Tu sabiduría ha sido fundamental para nuestra transformación, y creemos que tu presencia nos ayudaría a crear un ambiente más colaborativo». Don Felipe miró a Carlos y Mariana, sus ojos brillando con aprobación. «Me siento honrado por la invitación. Creo que la verdadera fuerza de un equipo está en la unión y el respeto mutuo. Si puedo ayudar, estaré dispuesto a compartir mis experiencias y aprendizajes». Carlos sintió un calor en el corazón al escuchar las palabras de don Felipe. Se dio cuenta de que, a diferencia de su pasado arrogante, ahora estaba construyendo algo significativo, no solo para sí mismo, sino para todos a su alrededor. «Gracias, don Felipe. Estoy ansioso por trabajar contigo y Mariana. Juntos podemos hacer la diferencia». El equipo comenzó a reunirse a su alrededor, la energía en la sala pulsando con renovación y esperanza. Carlos finalmente se sintió parte de un grupo, un líder que no necesitaba ser dominante, sino que podía inspirar y unir a los demás. Miró a Mariana y con un nuevo entendimiento dijo:
Creamos un ambiente donde todos se sientan valorados, independientemente de sus posiciones. Lo que importa es la contribución de cada uno. Mariana asintió, su entusiasmo evidente. Sí, establezcamos un nuevo estándar aquí, donde todos puedan brillar. Podemos hacerlo. Mientras el equipo comenzaba a discutir ideas y planes, Carlos se alejó un poco, observando la escena. Vio a don Felipe interactuando con los miembros del equipo, compartiendo risas y consejos. El viejo inversionista tenía una forma única de conectar con las personas, y Carlos se dio cuenta de que ese era su verdadero poder. Con una sonrisa en el rostro, se volvió hacia don Felipe. Realmente eres una inspiración, ¿sabías? Tu enfoque es algo que todos deberíamos aprender. Don Felipe solo sonrió, su mirada llena de sabiduría. El verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de enseñar y compartir con los demás. Recuerda esto, Carlos. Estás en el camino correcto. Carlos asintió, sintiéndose agradecido por haber cruzado el camino de don Felipe. Sabía que la jornada apenas comenzaba, pero ahora tenía la confianza y el apoyo que necesitaba. Y, sobre todo, había aprendido que el verdadero éxito no se mide en riquezas, sino en las relaciones que construimos y en las vidas que tocamos a lo largo del camino.